a escuchar y a reflexionar acerca de tu palabra, de la importancia que tiene en nuestras vidas, Padre Santo. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pueden sentarse, hermanos. Miren, hermanos, nosotros pensamos que como cristianos creemos en un Dios, pero es en un Dios de la historia, en un Dios que no solamente anduvo hace un poco más de 2000 años entre nosotros, Jesucristo, conviviendo durante 3 años con nosotros, sino que se fue, el Espíritu Santo está con nosotros y aún se sigue moviendo. Y no solamente se mueve en la iglesia, sino que se mueve en el mundo. Las grandes transformaciones que suceden en el mundo para bien, también es Dios obrando en ello. No dejemos la obra de Dios actuar solamente dentro de la iglesia, también se mueve en aquellos reyes buenos, en aquellos políticos buenos, que son buenos con sus pueblos, también Dios está obrando a través de ello. El siglo XVI, la época que abarca entre 1500 y 1600, fue un siglo que vino a sacudir a la humanidad de muchas formas. Después de 1000 años, de la que conocemos nosotros como la Edad Media, algunos historiadores lo conocen como la época del oscurantismo, Dios vino a revelarse al mundo de manera extraordinaria y a sacudir al mundo de diferentes formas, entre ellos también a la iglesia. El siglo XVI fue el siglo de los grandes cambios en la humanidad. Este inicio de estos cambios se le llama la época del Renacimiento, que fue el final del oscurantismo de la Edad Media. Los cambios fueron en todas las áreas, a saber, del ser humano. Por ejemplo, en el arte, de aquellos cuadros oscuros que se pintaban y que solamente existían en las iglesias, aquellos Cristos con un rostro demacrado, empezó a pintarse una pintura alegre. Fue cuando se pintó la Mona Lisa de Gioconda por Da Vinci, o cuando se pintó el famoso cuadro que tal vez en algunas de nuestras casas exista, La Última Cena, también de Da Vinci. Pero también Miguel Ángel hizo una magna obra que fue la Creación, que la pintó en la Capilla Sixtina del Vaticano, particularmente en la Catedral de San Pedro. Unas cosas maravillosas. Yo no tengo el gusto de conocerlas personalmente, pero quienes lo hayan hecho pueden admirarse y dar gracias a Dios por esa obra de Dios a través de estos grandes artistas. Entonces el arte también fue sacudido, pero también sucedió algo muy importante, que fue la invención de la imprenta, algo que cambió a la humanidad en un giro de 180 grados, de tal manera que el conocimiento se hizo accesible ahora a todos los hombres por medio de la imprenta. El siglo XVI fue también lo que se conoció como el siglo de oro español, el cual nos impactó a nosotros profundamente, que fue la época en que se tradujo, en que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia, y no solo la tradujo literalmente, sino la tradujo de una forma poética, por ejemplo en los salmos, proverbios, cantares. Somos producto, la mayoría de las Biblias que están entre nosotros, de esa época del siglo de oro español, del Renacimiento, del siglo XVI. También fue la época de las grandes conquistas, fue cuando los portugueses, los españoles conquistaron América. Mucho se discute sobre esto, pero fue una época que cambió el mundo. La ciencia tuvo un desarrollo extraordinario, empezando por 2 hombres que se atrevieron a decir que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y más allá, se atrevieron a decir que era redonda. Estos fueron Copérnico y Galileo Galilei. Este último fue quemado por una institución de la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, porque no se retractó de que la Tierra era redonda y de que se movía alrededor del Sol. Esto era una herejía y la Iglesia así lo decía. Se traduce, como les decía, la Biblia al castellano, y es cuando la gente empieza a tener acceso
a regañadientes de la iglesia a la palabra de Dios que hasta ahora tenemos. Ahora es muy sencillo tener una Biblia, y es muy probable que en nuestras casas tengamos algunas acceso a ellas, pero no lo valoramos. En aquel entonces nadie tenía acceso, solamente la Iglesia Católica tenía acceso a la Biblia, porque decían que solamente ellos podían entenderla y podían explicarla, nadie más tenía acceso. Estos cambios sacudieron también a la iglesia. La iglesia no fue la excepción, la Iglesia Católica, mediante un movimiento de avivamiento que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Este prendió la mecha en 1517. Exactamente el 31 de octubre de 1517. Este 31 de octubre serían 504 años que vamos a celebrar de ese movimiento religioso, de ese avivamiento que llamamos Reforma Protestante. ¿Y cómo se inició? Ya algunos hermanos que han estado compartiéndonos aquí nos han platicado que fue cuando un monje agustino, Martín Lutero, se atrevió a pegar en la catedral de Wittenberg. Wittenberg era la capital de uno de los ducados, del ducado de Sajonia, lo que ahora es Alemania. Alemania estaba dividida en diferentes reinos, ducados. Entonces la capital de este ducado, Wittenberg, tenía una universidad, y Martín Lutero clavó 95 desacuerdos que tenía con la Iglesia Católica, los cuales nosotros le llamamos, se conocieron como las 95 tesis. Y no era otra cosa más que él se disponía a discutir públicamente en qué estaba en desacuerdo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no estuvo muy de acuerdo de ello. Particularmente, de lo que más destacamos de estas 95 tesis fue la famosa venta de indulgencias, donde la Iglesia decía que si algún familiar o algún conocido, algún ser querido se había ido y no sabía dónde estaba, si no estaba en el cielo, no había hecho buenas obras, había sido pecador, mediante una cantidad, la Iglesia, o sea, los sacerdotes, los curas, podían orar por esa persona para que su alma saliera del purgatorio. Y decían, se atrevían a decir, en el momento en que cae en el cepo la moneda, en ese momento el alma sale del purgatorio. Una tremenda herejía, una tremenda herejía. Se revela este monje Martín Lutero contra ello en una de tantas de las 95 tesis. Aparte de ello, hermanos, la gente estaba cansada. No había, en la iglesia no había un lugar donde la gente podía entrar, escuchar la palabra de Dios, porque para empezar, la misa no estaba dada en su idioma, en el idioma vernáculo. Era en latín, como hasta 1960, todavía las misas eran en latín. Y la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Esta rebelión que empieza por medio de Martín Lutero es lo que nosotros, como les decía, llamamos Reforma Protestante. Nosotros como metodistas, hermanos, históricamente no somos producto de la Reforma Protestante, no somos producto de esa rebelión. No somos históricamente herederas de esta reforma, porque nacimos del anglicanismo inglés. Pero sí, hermanos, somos fruto del quehacer teológico que trajo esta reforma. Otra de las cosas que vino a revolucionar la iglesia mediante esta reforma fue mediante una de las tesis que decía que los laicos, nosotros, la gente común y corriente, somos herederos y somos sacerdotes. El sacerdocio universal del creyente en esta doctrina. De tal manera que para ejercer el ministerio que Dios tiene para la iglesia, no se requería necesariamente que estudiara una persona en un seminario, o que fuera un obispo, o que fuera un papa, sino cualquiera de nosotros puede hacer la función de ese sacerdocio. Y eso lo pensamos actualmente. Cualquiera de nosotros puede llevar las buenas nuevas al que esté afligido. Dios nos ha dado esa encomienda. Nos ha dicho, dice la palabra, que nos hizo un reino de sacerdotes. Entonces nosotros somos sacerdotes. Esto la Iglesia Católica en aquel tiempo pues no lo podía soportar. Era una verdadera herejía, era una verdadera rebelión.
Una generación después esta religión empieza a tomar forma mediante enunciados doctrinales. A estos enunciados doctrinales o 5 principios que nos llevaron y que nos diferencian actualmente de la Iglesia Católica se le llamó las 5 S, que eran sola escritura en latín, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios gloria. Estas son las 5 diferencias básicas, de alguna manera, que nos hacen diferente de la Iglesia Católica. Y a estos 5 diferencias, a estos 5 principios teológicos, se les llamó las 5 solas. Y fueron formuladas, como les decía, un siglo después, mediante teólogos protestantes, de tal manera, hermanos, que cualquier cristiano o iglesia que se guíe por estos 5 principios estará en el camino. Pero también cualquier persona, iglesia, que se desvíe de estos 5 principios estará en el camino equivocado, estará perdiendo el rumbo. Quiero hablarles ahora, hermanos, sobre solo escritura. La sola escritura fue de las cosas que más rechazó la Iglesia Católica cuando se enunció esta doctrina. ¿Por qué? Porque para la Iglesia protestante la fuente de autoridad es la sola Biblia. ¿Qué piensa la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, hermanos, tiene 2 fuentes de revelación. Tiene la Escritura, como nosotros, la Biblia, pero también tiene otra fuente de revelación, que es la tradición. De tal manera que la tradición de la Iglesia Católica a lo largo de todos estos 20 siglos es importante para ella. Y también, si usted le pregunta a un católico por qué una mujer no puede ser sacerdote, le va a contestar: porque la tradición así lo dice. La tradición manda. Entonces, para una fuente de autoridad para la Iglesia Católica es la tradición. Pero no solo eso. También dice, la Escritura, dice la Iglesia Católica, no es suficiente para dar el conocimiento salvador de Dios. Se necesita el testimonio de la Iglesia. O sea, dice, la Escritura no es suficiente para dar el testimonio de Dios en esta tierra. Se necesita el testimonio de la Iglesia. ¿Cuál es el testimonio de la Iglesia? Pues lo que dicen los obispos, lo que dicen los sacerdotes, lo que dice el Papa. No solamente la Biblia, sino lo que ellos dicen también es una fuente de autoridad para dar a conocer el Salvador en esta tierra. Y número 3 dice, por encima de la Escritura y la tradición está la autoridad de la Iglesia en la persona del Papa, quien es infalible, a fin de cuentas es quien define la fe. Si ustedes se fijan, hermanos, estas son básicamente las diferencias que nosotros tenemos con la Iglesia Católica. Mientras que nosotros tenemos como única fuente de autoridad la Biblia, ellos tienen como fuente de autoridad la Iglesia, o sea, los obispos, los curas, los sacerdotes, pero la autoridad del Papa es importantísimo para ellos. Incluso la autoridad del Papa y lo que dice el Papa, su palabra infalible sobre lo que dice la Biblia. Básicamente, esta diferencia sobre lo que nosotros entendemos por la autoridad de la Biblia y es la autoridad del Papa, y el sacerdocio de la vida común y el sacerdocio del creyente, para mí particularmente, son las 2 grandes diferencias que nosotros tenemos con la Iglesia Católica. Irreconciliables, definitivamente. Bien, en contraste, nosotros como evangélicos cristianos tenemos este concepto de la Biblia y decimos: la Biblia es la única y suficiente e infalible regla de fe y conducta. No hay más. No hay en la Iglesia en la figura del obispo, no hay el Papa, ni siquiera en la figura del obispo que nosotros tenemos como en la Iglesia metodista, sino que es únicamente
la Biblia, nuestra regla suficiente de fe y de conducta. ¿Cómo debemos conducirnos en esta tierra? Está solamente en la Biblia. Bien, continuamos. Ahora, ¿por qué decimos lo anterior? En el Salmo 17, en el Salmo 19, los versículos del 7 al 9 son unos pasajes muy conocidos y poéticos que hablan acerca de la Biblia. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí dice que la Biblia es perfecta, la palabra es perfecta. Perfecta se puede traducir como entera, como completa, como suficiente. No significa que la Biblia tenga todos los conocimientos que pudiese tener el hombre o que pudiese haber en la tierra. La Biblia no tiene los suficientes conocimientos de astronomía, de física, de matemáticas, que competen a los hombres, a la ciencia. Pero significa que es total y que es suficiente para todas las necesidades humanas y espirituales del hombre. Es suficiente. Es suficiente como regla de comportamiento del hombre en este mundo. Decía Juan Wesley: somos hombres de un solo libro. Y esto no quiere decir que no leyéramos otros libros, pero en cuanto a nuestra conducta ética, nuestro camino para llegar al cielo, la única regla y el único camino está mostrado solamente en la Biblia. Significa suficiente para todas las necesidades morales y espirituales de la iglesia. Pero también no solamente en cuanto a las necesidades morales y espirituales del hombre y de la iglesia, sino que también la Biblia nos muestra el camino de salvación, el camino para llegar al cielo, el camino de la vida eterna. Es suficiente para señalarnos cómo vivir aquí y cómo llegar allá. Aquí nos lo muestra. Pero también este pasaje que acabamos de leer nos dice: porque es fiel. ¿Fiel qué significa? Fiel, segura, confiable. Quiere decir esto, hermanos, que podemos confiar sin reserva para no tropezar nunca, con la seguridad de que el consejo que se nos da aquí nunca nos va a hacer fallar, nunca nos va a engañar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la lumbrera que va señalándonos el camino mientras estemos aquí en la tierra. Y también dice Isaías 35:8: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, estos conceptos son muy pertinentes para la época en que estamos viviendo, en la que se le está restando autoridad a la Biblia y se dice: es que la Biblia es un libro anticuado, es un libro que no está adecuado a lo moderno, dicen los jóvenes. Ya es otra cosa, eso dice la Biblia, pero no, se tiene que ya. Otros se atreven a decir que es un libro de mitos. Es un libro, hermanos, que la gente que se ha atrevido a experimentarlo, y los que somos ya mayores aquí, podemos dar testimonio de que nunca nos ha fallado, ni nos va a fallar. Ni el mejor psicólogo que haya sobre la tierra que diga algo contrario a lo que dice la Biblia, nosotros podemos decir que está equivocado. No estamos en contra de la ciencia, ni de los estudios de la psicología, ni de sociología. Al contrario, ellos nos pueden ayudar a comprender más la palabra de Dios. Pero cuando esto se contrapone a lo que la palabra de Dios dice, nosotros no debemos tener miramientos y decir: no, el equivocado eres tú. Esto es lo que tiene la razón. Porque es palabra fiel, es palabra que nunca nos va a hacer tropezar. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El Señor les bendiga.
bueno. Una de las cosas que más me ha sorprendido al estudiar su palabra es saber que el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, se dignó a mostrarnos quién es Él. Y lo hizo y ha usado seres humanos para que podamos tenerlo a nuestro alcance. Gracias, hermano Simón, gracias por recordarnos la autoridad que es la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios. En sí misma es autoridad. Aquí la pregunta quizás, hermanos, para nuestra vida y nuestro deber vivir ¿es tu regla de autoridad las Escrituras? La Biblia en sí misma es autoridad. Ahora el llamado es a que sea nuestra autoridad. Decía un autor, ¿quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Lee tu Biblia mucho, mucho, mucho. Y si quieres que Dios te hable audiblemente, pues léela en voz alta, porque esa es la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y bajo este conocimiento, bajo este agradecimiento de que la palabra de Dios es palabra de Dios, es Dios hablando en nuestra vida, entonemos este himno de afirmación.